Bienvenido a una hora de datos curiosos que no sabías. Solo las mosquitos hembra pican a los mamíferos y aves. Esto se debe a que necesitan las proteínas y otros nutrientes de la sangre para producir sus huevos. Los mosquitos macho no pican, se alimentan exclusivamente de néctar de plantas y jugos de frutas para obtener energía, lo que los hace inofensivos para los humanos. ¿Por qué la toalla de manos es el objeto más sucio de tu casa? La toalla que usas para secarte las manos es, irónicamente, el objeto más propenso a albergar patógenos en el hogar. Su uso constante en un ambiente húmedo y tibio, el baño, y la forma en que se cuelga, lo que impide un secado rápido, la convierten en el lugar perfecto para la proliferación de bacterias, levaduras y coliformes. Se recomienda lavarla al menos cada 3 días. Beber un gran volumen de agua de una vez es menos efectivo para la hidratación que beber pequeños sorbos de manera constante. Cuando bebes muy rápido, el cuerpo reacciona aumentando la producción de orina casi de inmediato para deshacerse del exceso. El agua debe ser absorbida lentamente por el intestino y el torrente sanguíneo, lo que se logra de forma más eficiente a través de una ingesta gradual, sino una adaptación de una señal ferroviaria. El concepto de usar luces intermitentes para señalar un cambio de dirección en un vehículo surgió mucho antes que los coches modernos. El primer sistema de señalización se desarrolló en el siglo XIX para los ferrocarriles, donde los trenes utilizaban luces de colores intermitentes para comunicar sus movimientos y evitar colisiones. Cuando los coches se volvieron más rápidos y numerosos, se adaptó este mismo sistema de señalización por intermitencia para alertar a otros conductores de forma clara e inequívoca, demostrando cómo una necesidad de seguridad se transfirió de un medio de transporte a otro. La razón por la que las estatuas griegas y romanas son blancas. Las estatuas clásicas de mármol y piedra que vemos en los museos son blancas hoy en día, lo que ha llevado a creer que el mundo antiguo era monocromático. Sin embargo, las estatuas y los templos estaban originalmente pintados con colores vibrantes y a menudo chillones rojos, azules y dorados. Los pigmentos orgánicos se desvanecieron con el tiempo debido a los siglos de exposición al clima. El monte Everest no es la montaña más alta del mundo si medimos desde el centro de la Tierra. Ese título lo tiene el volcán Chimborazo, en Ecuador. ¿La razón? La Tierra no es una esfera perfecta, sino achatada en los polos. Esto hace que el Chimborazo, aunque más bajo que el Everest en altitud, esté más lejos del centro terrestre. En otras palabras, si mides desde el núcleo, el Chimborazo gana por varios metros. La ingeniería de los helicópteros, ¿por qué tienen una vida útil limitada y obligatoria? A diferencia de los aviones de ala fija, las palas del rotor principal de los helicópteros están sujetas a una inmensa fatiga por ciclos de flexión constante. Debido a este estrés, estas palas tienen una vida útil obligatoria, límite de ciclo, predeterminada, incluso si no muestran daños visibles. Deben ser reemplazadas después de alcanzar ese número de horas o ciclos de vuelo, independientemente de su estado, que suelen ser entre 20.000 y 30.000 horas. ¿Te está gustando el video? Dale like y me ayudarías mucho si das hype la nueva opción de YouTube para ayudar a canales pequeños. El modo de stand-by de la televisión es un desperdicio significativo. Muchos dispositivos electrónicos, especialmente televisores y decodificadores, consumen energía constantemente mientras están en modo stand-by para permitir un encendido rápido o mantener el reloj. Este consumo, vampiro, o pasivo puede representar hasta un 10% del consumo total de electricidad de un hogar al año, un costo innecesario que se evita desconectando los aparatos. La única capital del mundo que no tiene semáforos. La capital de Bután, Thimphu, es notable por ser la única capital del mundo que no utiliza semáforos. En su lugar, el tráfico es dirigido por oficiales de policía que usan gestos manuales elaborados y coreografiados, un método que los lugareños consideran más personal y eficiente que las luces automáticas. El gesto de levantar el pulgar para hacer autostop o mostrar aprobación tiene un origen histórico confuso. El gesto universal del pulgar levantado, que se utiliza para pedir un aventón o para indicar, ¿todo bien?, tiene múltiples orígenes históricos. Una teoría popular lo relaciona con los gladiadores romanos, donde el pulgar hacia arriba o hacia abajo supuestamente decidía la vida o muerte, aunque esto se debate. Otra teoría sugiere que la mano cerrada con el pulgar hacia arriba era un antiguo símbolo de la paz, ya que la mano no podía empuñar un arma. El uso moderno para hacer autostop se popularizó en Estados Unidos a principios del siglo XX. El cinturón de seguridad de 3 puntos, tal como lo conocemos hoy en día, el que sujeta la cadera y el pecho, fue inventado por el ingeniero sueco Niels Bohlin en 1959, mientras trabajaba para la compañía automovilística Volvo. La compañía se dio cuenta inmediatamente del valor incalculable de esta invención para salvar vidas en caso de accidente.
En un acto de generosidad que cambió la seguridad vial global, Volvo decidió liberar la patente para que cualquier otro fabricante de coches pudiera usar el diseño de forma gratuita. Esta decisión altruista es una de las mayores contribuciones a la seguridad pública en la historia, permitiendo que el cinturón se convirtiera en un estándar mundial. Las escaleras mecánicas tienen cepillos a los lados que muchos usan para limpiar sus zapatos, pero en realidad no están ahí para eso. Esos cepillos son medidas de seguridad para que la ropa o los cordones no se enganchen con la banda lateral. Aún así, millones de personas los usan como limpiadores improvisados cada día. El error de no tomar suficiente agua al consumir creatina. La creatina funciona atrayendo y reteniendo agua dentro de las células musculares. Este proceso es lo que ayuda a aumentar el volumen celular y el rendimiento. Sin embargo, si no se consume suficiente agua al tomar creatina, puede ocurrir una deshidratación leve en otras áreas del cuerpo, lo que reduce sus beneficios y puede causar calambres o molestias estomacales. ¿Por qué frotarse los ojos puede dañar la córnea a largo plazo? Frotarse los ojos alivia la picazón porque estimula la producción de lágrimas, que eliminan los irritantes. Sin embargo, el frotamiento vigoroso y constante puede causar una presión interna que, con el tiempo, puede llevar a una enfermedad rara pero grave llamada queratocono, donde la córnea, la capa transparente frontal del ojo, se adelgaza y desarrolla una forma cónica anormal. ¿Sabías que las canastas de los carritos están diseñadas con un ángulo que hace que tus productos más frágiles bajen al fondo y termines comprando más? Además, la parte de adelante suele ser más grande de lo necesario para que creas que llevas poco. Es psicología pura aplicada al consumo. Y claro, funciona tan bien que pocos lo notan. Cuando abres una bolsa de patatas fritas y está medio vacía, no es por tacañería. Ese espacio está lleno de nitrógeno, no de aire común. Se añade para conservar la frescura del producto y evitar que las patatas se aplasten durante el transporte. Sin ese acolchado invisible, muchas llegarían hechas migas. La tapa del cepillo de dientes puede ser peor que no usarla. La mayoría de las personas usan tapas o estuches para proteger el cepillo de las bacterias del aire. Sin embargo, almacenar un cepillo húmedo en un estuche cerrado crea un ambiente cálido y húmedo perfecto para que las bacterias anaeróbicas prosperen. Es más higiénico dejar el cepillo al aire libre para que se seque completamente después de cada uso, incluso si está cerca del inodoro. Muchos conductores desconocen que el pequeño triángulo o flecha junto al icono del surtidor de gasolina en el tablero indica el lado del vehículo donde se encuentra la tapa del depósito. Este simple elemento de diseño fue añadido por los fabricantes para facilitar el repostaje, especialmente cuando se conduce un vehículo alquilado o desconocido. ¿Te gustan los datos curiosos? Suscríbete al canal para videos llenos de datos. Los osos polares son, en realidad, negros debajo de su pelaje, que está diseñado para absorber eficientemente el calor solar. Contrario a la imagen de un animal completamente blanco, la piel de los osos polares es de un color negro azabache. Sus gruesas capas de pelaje parecen blancas porque sus pelos son transparentes y huecos, actuando como diminutas fibras ópticas que dispersan la luz visible, haciéndolos parecer blancos contra la nieve. La piel negra es una adaptación crucial. Una vez que el pelo canaliza la luz solar hasta la base, la piel oscura absorbe esa energía térmica de manera extremadamente eficiente. Hacer la cama justo al levantarte no es tan buena idea. Parece símbolo de orden, pero los expertos en higiene explican que hacerlo inmediatamente después de dormir atrapa la humedad y el calor que dejas al descansar, creando el ambiente perfecto para los ácaros. Lo recomendable es dejarla destapada por unos 30 minutos, para que se ventile y seque de forma natural. Después, sí, puedes dejarla impecable. Así que, si alguien te dice que eres desordenado por no hacer la cama enseguida, en realidad está siendo más higiénico que ellos. El café no te da energía, te roba la que ya tenías. El café bloquea los receptores de adenosina, la sustancia que te hace sentir cansancio. Eso da una falsa sensación de energía, pero cuando el efecto se pasa, el cerebro libera toda esa adenosina acumulada de golpe. Por eso después del subidón llega el bajón. Si lo consumes en exceso, el cuerpo depende del café para despertar, alterando tu ritmo natural de descanso. En realidad, no te da energía, te pide prestada la que tendrás que devolver con intereses. En Singapur está prohibido vender chicle. Desde 1992, Singapur prohibió la venta de chicle para evitar que la gente lo pegara en aceras, asientos de trenes o puertas automáticas. La excepción es el chicle medicinal o de nicotina, que solo se vende con receta. Gracias a eso, la ciudad se mantiene impecable. El desorden no es solo el resultado de la pereza, sino de un fenómeno psicológico conocido como fatiga de decisión.
Cada pequeña elección que hacemos durante el día, qué comer, qué ropa poner, cómo responder un correo, agota nuestra reserva mental. Cuando llegamos a casa cansados, nuestro cerebro ya no tiene la energía para tomar la decisión de dónde guardar un objeto, lo que resulta en la acumulación de desorden. El cometa 3 y Atlas, un científico de Harvard, sugirió que podía ser una nave alienígena. La razón del debate es su aceleración no gravitacional. El cometa se movía de una forma que no se explicaba completamente solo por la expulsión de gases naturales, el efecto cohete. Esta trayectoria anómala llevó al reconocido astrofísico Avi Loeb a plantear la provocadora hipótesis de que el objeto podría ser una sonda artificial o una pieza de tecnología propulsada, reabriendo la discusión sobre la búsqueda de vida inteligente en el universo. El huequito en los candados tiene un propósito secreto. Los candados de latón o de viaje suelen tener un pequeño agujerito en la parte inferior. Mucha gente cree que está ahí por ventilación o simplemente por diseño, pero en realidad es para drenar el agua si se mojan, y también para lubricar el mecanismo con aceite. Así se evita que se oxiden o se traben. Lo irónico es que la mayoría de personas jamás los lubrican y terminan comprando candados nuevos cuando se atascan. Es decir, el candado traía su sistema de mantenimiento incorporado, pero nunca lo usamos porque ni en la escuela ni en la tienda nos lo explicaron. ¿Sabías que la canela puede ayudar a conservar alimentos? Investigaciones de la Universidad de Kansas demostraron que el aceite de canela es capaz de inhibir bacterias como la E. coli. Esto ha hecho que algunas empresas lo utilicen como conservante natural en productos alimenticios. Además de aromática, la canela es una guerrera antibacteriana. Finlandia tiene más saunas que coches. En Finlandia hay más de 3 millones de saunas para una población de solo 5.5 millones de personas. Se usan para relajarse, para reuniones familiares e incluso para cerrar acuerdos de negocios. Es tan parte de la cultura que hay saunas en edificios de oficinas, y hasta en algunos autobuses. Las nutrias tienen un bolsillo secreto en la axila. Las nutrias marinas tienen un pliegue de piel bajo la axila que usan como bolsillo para guardar piedras. Eligen una favorita y la usan para romper conchas y abrir moluscos. Es como si llevaran siempre su herramienta de trabajo escondida bajo el brazo. Japón tiene cruces peatonales en diagonal. En ciudades como Tokio o Osaka, hay intersecciones donde los peatones pueden cruzar en diagonal. Se llaman scramble crossings y detienen todo el tráfico de golpe para que la gente cruce en cualquier dirección. Rápido, seguro y muy ordenado. El arma que destruye microbios en hospitales, la luz azul. ¿Sabías que hospitales hoy utilizan luz azul para matar bacterias? Es una luz visible, segura para pacientes, pero letal para microbios. En salas de operación y equipos, la iluminación azul combate infecciones sin químicos. Una revolución luminosa que limpia sin que lo notes. Cuando presionas el botón de tu control remoto, se emite una ráfaga de luz infrarroja, una longitud de onda invisible para el ojo humano. El LED del control remoto no está diseñado para emitir luz visible roja, pero a menudo los fabricantes añaden un poco de luz roja visible para que el usuario sepa que el dispositivo está funcionando y que la señal se está enviando. La imagen de George Washington en el billete de $1 viene de una pintura inacabada. El retrato que vemos millones de veces en el billete más popular de Estados Unidos está basado en una obra de Gilbert Stuart de 1796 que nunca terminó. A pesar de estar incompleta, fue tan representativa que se convirtió en la base de varios retratos oficiales, incluido el del billete. Curiosamente, Stuart se negó a entregar el cuadro original porque lo usaba como referencia para hacer copias y venderlas. El microondas fue inventado por accidente. Un ingeniero que trabajaba con radares militares notó que una barra de chocolate en su bolsillo se derretía al acercarse a un magnetrón. A partir de ahí, se inició el desarrollo del primer horno de microondas, que por cierto, era más grande que una nevera. ¿Te gustan los datos curiosos? Suscríbete al canal para videos llenos de datos. Los tenedores de 3 puntas se usaban antes para carne y los de 4 para pasta. La diferencia se debe a la funcionalidad. Las 3 puntas permitían sujetar mejor piezas grandes, mientras que las 4 ayudan a enrollar espaguetis y recoger alimentos más pequeños. Aunque hoy la mayoría son de 4, el diseño tiene un origen muy práctico. Los pulpos pueden cambiar no solo de color, sino de textura. Sabemos que los pulpos son maestros del camuflaje, pero no solo pueden imitar los colores que ven a su alrededor, también modifican la textura de su piel para parecer rocas, arena o corales. Esto lo logran gracias a pequeños músculos que levantan o aplanan su piel, creando protuberancias o dejándola lisa. De esta forma engañan a depredadores y presas por igual. Hay videos impresionantes donde un pulpo desaparece casi por completo contra el fondo marino y luego reaparece como si fuera magia.
El tarcero, originario del sudeste asiático, tiene unos ojos tan grandes que si fueran proporcionales en un humano, serían del tamaño de naranjas. Estos ojos le permiten ver en la oscuridad de manera extraordinaria, ya que es un animal nocturno. A diferencia de otros primates, no puede mover los ojos dentro de las órbitas, pero puede girar la cabeza 180 grados para compensarlo, como un búho. Es un animal tan extraño que fue inspiración para criaturas de ficción como Yoda de Star Wars. Aunque parece tierno, tiene un grito agudo y un comportamiento que puede asustar a quien lo vea por primera vez. Las hormigas pueden cultivar su propio alimento. Algunas especies, como la hormiga cortadora de hojas, llevan trozos de vegetación a su colonia para alimentar un hongo especial que cultivan y que es su única fuente de alimento. Este sistema agrícola existe en la naturaleza desde hace millones de años. Los relojes atómicos son tan precisos que se atrasan un segundo cada 15.000 millones de años. Este nivel de exactitud es fundamental para sistemas como el GPS, ya que incluso una mínima variación en la medición del tiempo podría causar errores de varios metros en la ubicación. El agujero de las asas de las ollas sirve como portacucharas. Cuando cocinamos solemos dejar la cuchara encima del mostrador, ensuciando todo, o buscamos un platito improvisado. Pero muchas ollas y sartenes tienen un agujero en el extremo del asa que casi nadie aprovecha. Ese agujero está diseñado para colocar la cuchara de madera o de metal, y que el líquido o la salsa caigan directamente dentro de la olla en lugar de la mesa. Es decir, tu olla trae incorporado un descansa cucharas de fábrica. Lo curioso es que, aunque lo hemos tenido delante de los ojos toda la vida, la mayoría nunca lo usa para eso. Y seguimos complicándonos cuando la solución estaba justo en la herramienta. El fosa es un carnívoro que parece una mezcla entre un gato grande y una mangosta, pero en realidad no es ni lo uno ni lo otro. Es el principal depredador de Madagascar y es tan ágil que puede cazar lémures saltando de rama en rama. A pesar de parecer felino, está más relacionado con la familia de las mangostas. Su aspecto confundió durante siglos a los científicos, que no sabían bien cómo clasificarlo. Lo curioso es que en la cultura local es un animal rodeado de supersticiones, y en algunas aldeas lo consideran un mal augurio. Sin embargo, su papel ecológico es crucial. Sin fosas, la población de lémures podría crecer descontroladamente, afectando el equilibrio de la isla. Koalas tienen huellas dactilares casi idénticas a las humanas. Incluso bajo un microscopio, las huellas de un koala son tan similares a las nuestras que podrían confundir a un perito forense. Este rasgo no es común entre mamíferos y probablemente evolucionó porque usan sus manos para agarrar hojas y trepar, al igual que nosotros. El agua más pura del planeta está en la Antártida. En el lago Vostok, oculto bajo 4 kilómetros de hielo, existe agua que ha estado aislada del mundo exterior por más de 15 millones de años. Los científicos creen que este lago puede albergar formas de vida desconocidas, ya que nunca ha estado expuesto a la atmósfera moderna. Para llegar hasta él, se necesitan perforaciones especiales que eviten contaminarlo. El tren más alto del mundo cruza el Himalaya. El ferrocarril Qinghai-Tíbet alcanza más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Para que los pasajeros no sufran mal de altura, los vagones están presurizados y suministran oxígeno, como si fuera un avión. La vista es impresionante, pero el viaje es todo un reto para el cuerpo. La lengua del flamenco es tan valiosa que fue cazado por ella. En la antigua Roma, la lengua de flamenco se consideraba un manjar exótico. Los romanos pagaban grandes sumas para servirla en banquetes. Hoy, los flamencos están protegidos, y su lengua, cubierta de estructuras que filtran el alimento, sigue siendo una curiosidad biológica. Los chimpancés, al igual que los humanos, han sido observados creando y usando herramientas específicas, demostrando una cultura de la tecnología primitiva. La creencia de que el uso de herramientas es exclusivo de los humanos fue desafiada por el trabajo de la primatóloga Jane Goodall. Los chimpancés han sido observados repetidamente en la naturaleza mostrando un uso ingenioso de objetos. Por ejemplo, quitan las hojas de pequeñas ramas para crear cañas de pescar, que insertan en los termiteros para extraer insectos. También usan piedras como martillos y yunques para romper nueces duras. Esta transmisión de conocimientos y técnicas a la siguiente generación demuestra la existencia de una verdadera cultura material en estos primates. En París, debajo de las calles elegantes y los cafés, existe una ciudad oculta de túneles y catacumbas. Allí reposan los restos de más de 6 millones de personas. Fue creada cuando los cementerios se saturaron, y hoy solo una parte está abierta al público, pero el resto se extiende por más de 300 kilómetros. Por cierto, si te está sorprendiendo este tipo de datos, dale un like. Los cerdos no pueden mirar hacia el cielo. Su estructura cervical y la forma de su cabeza hacen que les sea imposible levantar el hocico lo suficiente para ver el cielo estando de pie.
Para hacerlo, tendrían que tumbarse o darse la vuelta. Esto no significa que vivan desconectados del mundo, pero sí que su percepción visual está adaptada más al suelo, para buscar comida y detectar depredadores. El ajedrez tiene más combinaciones posibles que átomos en el universo. La cantidad de posibles partidas es tan enorme que supera el número estimado de átomos en el universo observable. Esto se debe a que cada jugada abre un abanico exponencial de posibilidades. El monte Fuji es en realidad un volcán activo. Aunque su última erupción fue en 1707, el monte Fuji sigue siendo un volcán activo y vigilado constantemente. Está considerado sagrado en Japón, y miles de personas lo escalan cada año durante la temporada oficial, entre julio y septiembre. ¿Te gustan los datos curiosos? Suscríbete al canal para videos llenos de datos. El panda rojo no está relacionado con el panda gigante. A pesar de su nombre, el panda rojo está más emparentado con los mapaches que con los osos. Vive en las zonas montañosas de Nepal, India y China, y pasa la mayor parte de su vida en los árboles, comiendo bambú y frutas. La sangre de los cangrejos cerradura es azul. Su sangre contiene hemocianina, una proteína que transporta oxígeno usando cobre en lugar de hierro. Pero lo más impresionante es que su sangre se usa en medicina para detectar toxinas bacterianas en vacunas y equipos médicos. Un solo litro puede costar más de $15,000. El bambú puede crecer más rápido que cualquier otra planta en la tierra. El récord de crecimiento registrado en bambú es de 91 centímetros en solo 24 horas. Esto significa que podrías literalmente notar la diferencia en su altura de un día para otro. Este crecimiento explosivo es posible gracias a su estructura hueca y a un sistema radicular extremadamente eficiente. En países como China y Japón, el bambú no solo es material de construcción, sino un símbolo de resistencia y flexibilidad. ¿Sabías que los relámpagos pueden golpear el mismo lugar más de una vez? De hecho, el Empire State Building en Nueva York recibe entre 20 y 25 impactos de rayo al año. Gracias a su sistema de pararrayos, estas descargas eléctricas no causan daño, sino que se desvían hacia la tierra de forma segura. Los camellos no almacenan agua en sus jorobas, de hecho, lo que contienen es grasa que funciona como una fuente de energía y termorregulación. El mito popular sobre las jorobas de los camellos es que contienen grandes reservas de agua para sobrevivir en el desierto. Esto es incorrecto. La joroba está compuesta de tejido adiposo que es grasa concentrada. Esta grasa les proporciona una fuente de energía densa para los largos viajes sin comida. Además, la concentración de grasa en la joroba les ayuda en la termorregulación. Al confinar el aislamiento en un solo lugar, el resto de su cuerpo puede liberar calor más fácilmente, manteniéndolos frescos en el calor extremo del desierto, lo que es una adaptación mucho más sofisticada. ¿Te está gustando el video? Dale like y me ayudarías mucho si das hype la nueva opción de YouTube para ayudar a canales pequeños. El microondas no calienta bien por nuestra culpa. ¿Has notado que a veces metes un plato en el microondas y queda frío en algunas partes y ardiendo en otras? No es porque el microondas sea malo, sino porque lo usamos mal. Si colocas la comida en el centro exacto del plato giratorio, la onda electromagnética no se reparte igual. En cambio, si pones el recipiente hacia un borde, la comida gira atravesando diferentes puntos de calor, y se calienta mucho más uniforme. O sea, el problema no era el aparato, éramos nosotros. Y probablemente has pasado años quejándote de que tu microondas calienta mal, cuando en realidad el truco era mover un poquito el plato. La Torre Eiffel originalmente fue pintada de color rojo. Con el tiempo pasó por varios tonos, incluyendo amarillo y marrón, hasta llegar al bronce actual. Cada 7 años se vuelve a repintar para protegerla del óxido. En total, se usan más de 60 toneladas de pintura en cada renovación. ¿Sabías que en Japón existen máquinas expendedoras para casi todo, desde paraguas hasta huevos frescos? Se estima que hay más de 4 millones, una por cada 30 habitantes. Su popularidad se debe a la seguridad del país, ya que es casi imposible vandalizarlas. Incluso hay máquinas que venden insectos enlatados y ramen caliente para comer al instante. Las cebollas te hacen llorar porque contienen compuestos de azufre que se liberan al cortarlas. Cuando estas sustancias llegan a tus ojos, reaccionan con el agua y forman ácido sulfúrico diluido. Ese ácido irrita la mucosa ocular y provoca lágrimas. Curiosamente, si refrigeras la cebolla antes de cortarla, liberas menos de estos compuestos, y lloras menos. La ciencia tiene hasta trucos para cocinar mejor. Cuando los astronautas pasan tiempo en microgravedad, sus cuerpos cambian. Uno de los efectos más visibles es que crecen. La columna vertebral se estira al no tener la compresión de la gravedad terrestre, y pueden medir entre 3 y 5 centímetros más al volver. Sin embargo, ese efecto desaparece en pocos días.
También pierden masa muscular y densidad ósea, lo que obliga a rutinas intensas de ejercicio espacial. Estar en el espacio no es solo flotar, es una transformación total del cuerpo. Las palomitas de maíz explotan porque tienen agua en su interior. Cuando el grano se calienta, esa agua se convierte en vapor y aumenta la presión interna. La cáscara del maíz aguanta hasta que ya no puede más, y estalla. El almidón se infla y se solidifica al instante, formando la palomita. Es una mini explosión perfecta de física comestible, diseñada por la naturaleza y perfeccionada por el cine. El famoso letrero de Hollywood fue concebido originalmente como un anuncio inmobiliario temporal con un nombre diferente. El icónico letrero de Hollywood, visible sobre Los Ángeles, no fue instalado para honrar a la industria cinematográfica. Se colocó en 1923 y originalmente decía, HOLLYW o DLAND. Su propósito era ser un anuncio gigante para un nuevo desarrollo inmobiliario exclusivo en las colinas. Estaba destinado a permanecer solo 1 año y medio. Sin embargo, debido al auge del cine y a su popularidad instantánea, el letrero se mantuvo, y en 1949, la última parte, Land, se cayó, dejando el nombre abreviado y permanente que conocemos hoy. La miel es el único alimento que no se estropea nunca. Se han encontrado vasijas con miel en tumbas del antiguo Egipto con más de 3000 años de antigüedad. Y aún era comestible. Su composición química, baja humedad y acidez impiden que bacterias y microorganismos sobrevivan. Además, contiene peróxido de hidrógeno de forma natural, lo que la convierte en un conservante por sí misma. Es el único alimento que prácticamente desafía al tiempo. Los ajolotes son anfibios únicos que conservan características juveniles toda su vida, como las branquias externas y la capacidad de vivir permanentemente bajo el agua. Esta condición se llama neotenia. Pero lo más increíble es su capacidad de regeneración. Si pierden una extremidad, un órgano o incluso parte del cerebro, pueden regenerarlo completamente sin cicatrices. ¿Sabías que caminar descalzo puede recargarte de energía? La práctica del earthing, que consiste en caminar sin zapatos sobre hierba o tierra, conecta tu cuerpo con electrones naturales del suelo, reduciendo el estrés y la inflamación. Estudios de medicina alternativa sugieren que esta conexión mejora el sueño y la salud cardiovascular, haciendo que un paseo descalzo sea más poderoso de lo que imaginas. ¿Sabías que los gatos te manipulan con maullidos diseñados para ti? Los gatos adultos rara vez maullan entre sí, reservando este sonido para comunicarse con humanos. Estudios de la Universidad de Cornell muestran que sus maullidos imitan el tono de un llanto de bebé, activando tu instinto protector para que les prestes atención inmediata, ya sea para comida o cariño. ¿Sabías que el chocolate era más valioso que el oro en la antigüedad? En la civilización azteca, los granos de cacao eran tan preciados que servían como moneda. Por ejemplo, un conejo costaba 10 granos y un esclavo, 100. Los aztecas también preparaban una bebida amarga con cacao, reservada para la élite, mucho antes de que el chocolate llegara a Europa. ¿Sabías que los canguros no pueden caminar hacia atrás? Su cola larga y sus patas musculosas les sirven de soporte y equilibrio, pero al mismo tiempo les impiden retroceder. Por eso, en Australia, el canguro se convirtió en un símbolo de progreso y avance, porque literalmente siempre va hacia adelante. Un animal que no conoce el retroceso. ¿Sabías que tus huesos son más fuertes que el acero? Si comparas el peso de un hueso con el de una barra de acero del mismo tamaño, el hueso resulta hasta 5 veces más resistente. Pero claro, al ser más livianos, también pueden fracturarse si reciben un golpe muy concentrado, como una caída fuerte. Tus huesos son una obra maestra de la ingeniería natural, fuertes, ligeros y capaces de sostener todo tu cuerpo mientras corres, saltas o hasta caes. La naturaleza sí que sabe construir estructuras. ¿Sabías que tu hígado puede regenerarse? Es el único órgano interno humano capaz de crecer de nuevo incluso después de perder hasta un 70% de su tamaño. En pocas semanas puede volver casi a su forma original, como si nada hubiera pasado. Eso sí, no siempre regresa con la misma forma, puede quedar más pequeño o más grande, pero funcional. Es como tener un superpoder oculto dentro de tu propio cuerpo. Imagina que pierdes parte de tu estómago o riñón, esos no vuelven a crecer. Pero tu hígado sí. Increíble, ¿no? Suscríbete si tampoco lo sabías. ¿Sabías que las ostras pueden cambiar de sexo varias veces durante su vida? Así es, una ostra puede ser macho hoy, hembra mañana y volver a ser macho más adelante. Este increíble truco de la naturaleza les da muchas más oportunidades de reproducirse, ya que se adaptan según las condiciones del entorno y la cantidad de machos o hembras que haya alrededor. Imagínalo como si en la naturaleza llevaran un modo flexible para asegurar la supervivencia de la especie. Un fenómeno impresionante del reino marino. Dale like si no tenías ni idea.
¿Sabías que los cocodrilos pueden vivir más de un año sin comer? Sí, aunque suene increíble, su metabolismo es tan lento que pueden pasar meses enteros sin probar bocado, usando la mínima energía posible. Esto los convierte en auténticas máquinas de supervivencia, capaces de aguantar en ríos o pantanos donde casi no hay presas disponibles. Piensa en ello, mientras otros animales morirían de hambre en semanas, el cocodrilo simplemente espera. Paciente, inmóvil, hasta que llegue su próxima oportunidad de cazar. Un verdadero depredador experto en ahorrar energía. Suscríbete si no lo sabías. La Torre de Pisa comenzó a inclinarse apenas unos años después de iniciar su construcción en 1173, debido al terreno blando sobre el que está edificada. Lo increíble es que la inclinación llegó a ser tan peligrosa que estuvo a punto de colapsar en los años 90. Tras varios trabajos de restauración, ahora está estabilizada y seguirá inclinada, pero segura, por al menos 200 años más. La famosa basílica diseñada por Antoni Gaudí comenzó su construcción en 1882 y aún sigue en obras más de 140 años después. Gaudí sabía que no la vería terminada, así que dejó maquetas muy detalladas para que otros arquitectos continuaran su visión. Lo irónico es que se espera que esté lista en 2026, coincidiendo con el centenario de su muerte. El Taj Mahal fue construido por el emperador Shah Jahan en memoria de su esposa favorita, Mumtaz Mahal, y es considerado una de las mayores muestras de amor de la historia. Lo curioso es que, según la leyenda, el emperador planeaba construir otro Taj Mahal negro justo enfrente, separado por el río Yamuna, pero fue encarcelado por su propio hijo antes de lograrlo. El Coliseo es el anfiteatro más grande jamás construido y podía albergar a más de 50.000 espectadores. Lo sorprendente es que contaba con un complejo sistema de pasadizos subterráneos y hasta ascensores manuales para subir a los gladiadores y animales a la arena. Aunque hoy está en ruinas, sigue siendo un símbolo de la ingeniería romana que sobrevivió casi 2000 años. El Burj Khalifa es el edificio más alto del mundo, con 828 metros de altura. Su diseño está inspirado en la forma de la flor, Spider Lily. Un dato impresionante, durante el Ramadán, quienes viven en los pisos más altos del Burj Khalifa deben romper el ayuno unos minutos más tarde que los que viven abajo, porque el sol tarda más en ocultarse en esas alturas. ¿Te está gustando el video? Dale like y me ayudarías mucho si das hype, la nueva opción de YouTube para ayudar a canales pequeños. ¿Sabías que existe una raza de cerdo llamada mangalica, conocida como el cerdo oveja? Cerdo oveja. Originaria de Hungría, esta raza es única en el mundo porque en lugar de tener una piel lisa como los cerdos comunes, está cubierta por un pelaje rizado que parece lana de oveja. Esto no solo lo hace adorable a la vista, sino que también lo protege del frío extremo en regiones rurales de Europa. Además, su carne es muy apreciada por su calidad, ya que contiene más grasa intramuscular, lo que la hace jugosa y sabrosa, al punto de que algunos la comparan con el jamón ibérico. Es tan peculiar que estuvo a punto de extinguirse en los años 90, pero hoy gracias a criadores y amantes de su rareza, ha vuelto a ganar popularidad. ¿Te imaginas ver un animal que parece mitad cerdo y mitad oveja paseando por el campo? El durián es conocido como la fruta más apestosa del mundo. En países como Malasia o Tailandia es considerado un manjar, pero para los turistas puede ser toda una pesadilla, su olor es tan fuerte que muchos hoteles y transportes públicos prohíben entrar con ella. Se describe como una mezcla entre cebolla podrida, gasolina y queso muy fermentado, pero lo curioso es que su sabor es dulce y cremoso, tanto que quienes se atreven a probarla dicen que es adictiva. Es la demostración de que no siempre lo que huele mal sabe mal. El corazón de un camarón está en su cabeza. Aunque suene extraño, en la anatomía de los crustáceos el corazón está situado en la parte superior del tórax, justo detrás de la cabeza. Esto les permite tener un sistema circulatorio muy diferente al nuestro. Lo más curioso es que, a pesar de ser animales tan pequeños, tienen una fisiología diseñada para resistir cambios de presión y oxígeno que otros animales no soportarían. El chile no pica. Lo que realmente ocurre es que el compuesto llamado capsaicina engaña a tu cerebro haciéndole creer que hay calor extremo. No es un sabor, es una sensación de ardor provocada por la activación de los receptores del dolor. Por eso, beber agua no ayuda, ya que la capsaicina no es soluble en agua. Lo mejor es la leche, porque la grasa disuelve el compuesto y alivia la sensación de quemazón. Los teclados son más sucios que un baño. Un teclado de computadora puede llegar a tener 400 veces más bacterias que un inodoro. Esto ocurre porque lo tocamos todos los días y casi nunca lo limpiamos. Además, muchas personas comen encima de él y dejan migas atrapadas entre las teclas. Por eso conviene desinfectarlo de vez en cuando. ¿Te gustan los datos curiosos? Suscríbete al canal para videos llenos de datos. En el espacio no existe el concepto de arriba o abajo,
lo que tiene un impacto directo en cómo se construyen las naves. En la Tierra, asumimos que, arriba, es el cielo y, abajo, es la gravedad. En el entorno de microgravedad de la Estación Espacial Internacional o un transbordador, estas direcciones son irrelevantes. Esto obliga a los ingenieros a diseñar los interiores sin una orientación fija. Todos los equipos, luces y elementos internos están diseñados para ser leídos y utilizados desde cualquier ángulo. Los astronautas tienen que aprender a orientarse en este entorno tridimensional, un desafío mental que les lleva a usar etiquetas y referencias visuales en lugar de la gravedad. Los gatos ronronean para curarse a sí mismos. El ronroneo de un gato no solo es señal de felicidad. Las vibraciones que producen, entre 25 y 150 hercios, ayudan a regenerar huesos y tejidos. Por eso se cree que los gatos ronronean también cuando están enfermos o lesionados, como un mecanismo natural de sanación. Los loros pueden inventar palabras. Los loros no solo imitan lo que oyen, también pueden combinar sonidos para crear sus propias palabras o frases. Algunos han demostrado inteligencia similar a la de un niño de 4 años. Además, pueden usar las palabras en el contexto correcto, lo que los convierte en grandes conversadores emplumados. Las almohadas pesan más con el tiempo. Con los años, las almohadas pueden llegar a duplicar su peso original. Esto sucede porque absorben sudor, polvo y millones de ácaros microscópicos que se instalan dentro. Aunque por fuera parezcan limpias, por dentro pueden estar muy sucias. Los expertos recomiendan reemplazarlas cada 2 o 3 años. Los hámsters tienen bolsas en sus mejillas que pueden expandirse hasta triplicar el tamaño de su cabeza. Allí guardan comida y la llevan a sus nidos para almacenarla. Lo curioso es que incluso en cautiverio, con alimento ilimitado, siguen haciendo esto por instinto de supervivencia. La Torre de Tokio fue inspirada directamente en la Torre Eiffel, pero es ligeramente más alta, con 333 metros. Lo curioso es que, debido a la escasez de acero después de la guerra, parte de la estructura se construyó fundiendo tanques de combate estadounidenses que quedaron en Japón. Hoy funciona como antena y mirador, con una de las mejores vistas de Tokio. En la ciudad de Ámsterdam hay casas tan estrechas que algunas apenas miden 1,5 metros de ancho. Esto se debe a un antiguo impuesto que cobraba según el tamaño de la fachada, así que los residentes construían viviendas altas y profundas, pero muy delgadas al frente. Las termitas pueden construir estructuras enormes en relación a su tamaño, como montículos de hasta 9 metros de alto. Su sistema de ventilación interna regula la temperatura y la humedad sin necesidad de energía externa, algo que ha inspirado diseños arquitectónicos modernos con eficiencia térmica pasiva. ¿Sabías que la pizza nació como la comida de los pobres? En el Nápoles del siglo XVIII, la pizza era un plato humilde hecho con sobras de pan, tomate y queso, consumido por trabajadores y campesinos. En 1889, la reina Margarita probó una versión con mozzarella, albahaca y tomate, los colores de la bandera italiana, y su aprobación la convirtió en un ícono gastronómico mundial. Aunque todos lo llaman Big Ben, ese no es el nombre de la torre, sino de la campana que pesa más de 13 toneladas. La torre en sí se llama Elizabeth Tower. Un detalle curioso es que el reloj ha sobrevivido bombardeos, incendios e incluso terremotos, y sigue siendo uno de los mecanismos de reloj más precisos del mundo desde 1859. Los perros entienden nuestras emociones. Los perros pueden leer nuestras expresiones faciales y hasta detectar el tono de voz. Estudios muestran que distinguen entre una sonrisa y un ceño fruncido, reaccionando de forma diferente. Incluso, algunos pueden detectar la tristeza y se acercan para consolarnos, como si fueran pequeños psicólogos peludos. ¿Sabías que el azúcar te hace más valiente en momentos clave? Consumir glucosa, como un caramelo o una bebida azucarada, antes de una situación estresante como hablar en público aumenta la energía cerebral y reduce la ansiedad, según estudios de la Universidad de Chicago, dándote un impulso de confianza. El azúcar calma quemaduras. Si alguna vez te quemas la lengua con café o comida muy caliente, hay un truco sencillo. Colocar un poco de azúcar sobre la zona ayuda a aliviar el dolor. También acelera la recuperación del tejido dañado. Es un remedio casero que pocos conocen, pero muy efectivo. El papel higiénico fue un lujo. Aunque hoy lo usamos a diario, cuando apareció en el siglo XIX era considerado un artículo de lujo. Antes, las personas usaban hojas, telas viejas e incluso mazorcas de maíz. Hoy en día, una persona promedio utiliza más de 100 rollos cada año. Algo tan común antes era impensable para la mayoría. Los conejos expresan felicidad saltando. Cuando un conejo está feliz realiza un salto especial llamado Binky, en el que gira en el aire y agita sus patas. Es como si estuviera bailando de alegría. Estos saltos son la forma más clara de saber que un conejo se siente cómodo, seguro y contento en su hogar.
El azúcar calma quemaduras. Si alguna vez te quemas la lengua con café o comida muy caliente, hay un truco sencillo. Colocar un poco de azúcar sobre la zona ayuda a aliviar el dolor. También acelera la recuperación del tejido dañado. Es un remedio casero que pocos conocen, pero muy efectivo. Australia tiene más canguros que personas. En Australia, la población de canguros supera con creces a la de seres humanos. Se calcula que hay más de 50 millones de canguros, mientras que el país tiene alrededor de 26 millones de habitantes. Esto significa que, literalmente, hay casi 2 canguros por cada persona. Es un ejemplo claro de lo singular que puede ser la fauna local. La ciudad que cambia de país cada año, la isla de Fesont, en el río Bidasoa entre Francia y España, es administrada por España 6 meses y por Francia los otros 6, según un tratado de 1659. Es el único territorio del mundo con este sistema de condominio alternante. ¿Sabías que los gatos tienen un sentido del equilibrio único? Los gatos poseen un órgano en el oído interno que les da un equilibrio extraordinario. Gracias a esto pueden caer desde grandes alturas y aterrizar casi siempre de pie. Es lo que se conoce como el reflejo de enderezamiento. El olfato y la memoria están conectados. El sentido del olfato está muy ligado al hipocampo, la parte del cerebro encargada de la memoria. Esto explica por qué un aroma puede llevarnos de golpe a un recuerdo de la infancia o a un momento especial. Es como una máquina del tiempo biológica. En Francia hay un pueblo que desaparece con la marea. El Mont Saint-Michel, en Normandía, está construido sobre una isla rocosa que queda aislada con la marea alta. Durante siglos fue un monasterio fortificado que parecía flotar en el mar. Hoy es patrimonio de la humanidad y uno de los lugares más visitados de Francia. Su paisaje cambia radicalmente varias veces al día gracias al mar. En Noruega el sol no se pone en verano. En algunas regiones del norte de Noruega ocurre el fenómeno conocido como el sol de medianoche. Durante varios meses en verano, el sol nunca llega a ocultarse completamente. Esto significa que hay luz natural las 24 horas del día. En invierno ocurre lo contrario, meses enteros de oscuridad. Cruzar las piernas al sentarte puede dañar tu cuerpo. Cruzar las piernas al sentarse es un gesto muy común, pero hacerlo durante largos periodos puede afectar la circulación sanguínea. Esto aumenta el riesgo de varices y puede generar dolor en la espalda baja. Aunque no es grave hacerlo ocasionalmente, no debería ser tu postura por horas. Lo ideal es mantener ambos pies apoyados en el suelo. Dormir con el celular bajo la almohada es más peligroso de lo que piensas. Es común quedarse dormido con el celular al lado o incluso debajo de la almohada. Sin embargo, esto puede ser riesgoso por el calor que genera la batería y además afecta la calidad del sueño. La luz azul engaña al cerebro haciéndole creer que aún es de día. Lo mejor es dejarlo lejos de la cama y usar un despertador tradicional. ¿Cepillas los dientes justo después de comer? Error. Mucha gente cree que lavarse los dientes inmediatamente después de comer es lo correcto. Pero si lo haces, especialmente tras consumir alimentos ácidos como frutas cítricas o refrescos, el esmalte se reblandece y el cepillado lo desgasta más rápido. Lo ideal es esperar al menos 30 minutos antes de cepillarte. Así tu saliva neutraliza los ácidos y protege tus dientes. En Estados Unidos hay un cañón inmenso. El Gran Cañón del Colorado, en Arizona, es una de las maravillas naturales más impresionantes del planeta. Tiene una longitud de casi 450 kilómetros y profundidades que superan los 1800 metros. Sus colores cambiantes a lo largo del día lo hacen aún más espectacular. Es un lugar que deja sin palabras a quienes lo visitan. Un coche promedio tiene más de 30.000 piezas. Aunque lo veamos como un objeto único, en realidad está compuesto por decenas de miles de componentes. Desde tornillos minúsculos hasta sistemas electrónicos complejos. Por eso fabricar un automóvil requiere fábricas enormes y un ejército de ingenieros y robots trabajando juntos. El pulpo tiene 3 corazones y sangre azul. Este animal marino parece salido de la ciencia ficción. Su sangre es azul porque contiene cobre en lugar de hierro, lo que le permite sobrevivir en aguas frías y con poco oxígeno. Además, 2 de sus corazones bombean sangre a las branquias y uno al resto del cuerpo. Lo más curioso es que ese último corazón se detiene cuando nada. Sudor no significa quemar grasa. Mucha gente cree que mientras más suda, más grasa quema. En realidad, el sudor es agua y sales minerales, no grasa. Pierdes peso momentáneamente por líquidos, pero lo recuperas al beber. Lo que quema grasa es la actividad física y la alimentación. Dormir poco y recuperar el fin de semana no funciona. Mucha gente duerme poco en la semana y piensa que puede recuperarlo el sábado.
Pero el cuerpo no funciona así, aunque dormir más ayuda, no compensa del todo los efectos de la falta de sueño. Lo mejor es mantener una rutina constante de descanso. Reventar los granos es peor de lo que imaginas. Cuando aparece un granito, lo primero que muchos hacen es reventarlo. Pero al hacerlo, la bacteria se expande más profundamente en la piel y puede causar inflamación mayor o cicatrices permanentes. Lo más sano es dejar que desaparezcan solos o usar productos recomendados por dermatólogos. Echar gasolina con el motor encendido es un riesgo mortal. Aunque parece una obviedad, muchas personas no apagan el motor al llenar el tanque. Esto es un error grave porque el combustible es altamente inflamable y cualquier chispa podría provocar un accidente. Apagar el motor no solo es más seguro, también ayuda a ahorrar gasolina. Los aviones modernos podrían volar sin piloto. La mayoría del tiempo, un avión comercial es controlado por sistemas automáticos, no por humanos. El piloto se encarga principalmente del despegue, el aterrizaje y de supervisar emergencias. En teoría, la tecnología ya permite vuelos totalmente autónomos, pero el verdadero reto no es técnico, sino ganarse la confianza de los pasajeros. Costa Rica no tiene ejército desde 1949. Ese año decidió abolir sus fuerzas armadas y, desde entonces, ha destinado esos recursos a educación y salud. Hoy es uno de los países más pacíficos y estables de América Latina, y la ONU lo considera un ejemplo de cómo es posible prosperar sin un ejército permanente. Su seguridad se basa en la diplomacia y en acuerdos internacionales, demostrando que la paz también puede ser una estrategia nacional. ¿Sabías que los primeros coches no tenían retrovisores? Cuando surgieron los automóviles, no contaban con espejos para ver hacia atrás. Fue en 1911, durante una carrera, cuando un piloto improvisó un espejo para vigilar a sus rivales. Lo que hoy parece algo básico, en su momento fue una innovación revolucionaria que cambió la forma de conducir para siempre. ¿Te gustan los datos curiosos? Suscríbete al canal para videos llenos de datos. ¿Sabías que el museo más visitado del mundo es el Louvre, en París? Cada año, más de 7 millones de personas recorren sus salas para admirar obras tan famosas como la Mona Lisa, pero ese es solo el comienzo. El museo alberga más de 35.000 piezas de arte, y su edificio, antes de ser museo, fue un antiguo palacio real. Lo más curioso es que, a pesar de su enorme colección, en una visita normal solo se puede ver una pequeña parte de todo lo que guarda este impresionante lugar. El país con más islas del mundo no es Indonesia ni Filipinas, es Suecia. Este país escandinavo tiene más de 267.000 islas dentro de su territorio, aunque solo una pequeña parte está habitada. Algunas son tan diminutas que apenas cabe un árbol o una cabaña, pero todas suman para convertir a Suecia en el líder mundial en número de islas. Los 5 aros olímpicos representan a los 5 continentes habitados, pero lo curioso es que sus colores no fueron elegidos al azar. Pierre de Coubertin los eligió porque, combinados, aparecen en todas las banderas del mundo. Así que ninguna nación queda fuera de ese símbolo. ¿Sabías que el cuerpo humano contiene pequeñas cantidades de oro? Aunque parezca increíble, todos tenemos cerca de 0.2 miligramos de oro distribuidos en la sangre y los tejidos. No es suficiente para hacernos ricos, pero cumple funciones importantes, como participar en procesos enzimáticos y en la transmisión de señales eléctricas. Una prueba más de que nuestro cuerpo es una joya viviente compuesta por minerales esenciales. La bebida más consumida del planeta. No es el café ni la cerveza, sino el té. Se estima que cada día se consumen más de 3.000 millones de tazas en todo el mundo. Desde el té verde en Asia hasta el té negro en Inglaterra, es la bebida que más une culturas distintas. ¿Sabías que algunos barcos de carga son más largos que la Torre Eiffel? Los buques modernos pueden superar los 400 metros de longitud, mientras que la Torre Eiffel mide 300 metros sin antena. Estos gigantes del mar transportan miles de contenedores en un solo viaje, y sin ellos, el comercio global no funcionaría como lo conocemos hoy. Los dedos arrugados en el agua no son casualidad. Cuando tienes las manos mucho tiempo en el agua, la piel de los dedos se arruga. Durante años se pensó que era simplemente porque absorbían agua, pero en realidad es un mecanismo evolutivo. El cerebro ordena esa reacción para que los dedos tengan más agarre, como si fueran neumáticos mojados. Es decir, tus arrugas son una herramienta de supervivencia natural. El color del sol no es amarillo. Aunque todos lo dibujamos como una bola amarilla, el sol en realidad emite luz blanca. Lo que pasa es que en la atmósfera terrestre la luz se dispersa y nos da la sensación de que es amarillo o incluso naranja en el atardecer. Si lo viéramos desde el espacio, brilla de un blanco intenso. Esta ilusión óptica nos acompaña desde que tenemos memoria y moldea nuestra idea del color del sol. El oro se puede comer.
El oro es un metal que en pequeñas cantidades no es tóxico para los humanos. Por eso, existen postres, bebidas e incluso pizzas decoradas con láminas de oro comestible. Aunque no aporta ningún valor nutricional, se considera un símbolo de lujo extremo. Comer oro no te hace más rico, pero sí te da una experiencia única. El planeta más caliente no es Mercurio. Aunque Mercurio está más cerca del Sol, Venus es el planeta más caliente del sistema solar. Su atmósfera llena de dióxido de carbono atrapa el calor con un efecto invernadero extremo. La temperatura allí supera los 460 grados, suficiente para derretir plomo. Venus es un ejemplo de lo que pasa cuando el clima se descontrola totalmente. El único mamífero venenoso. El ornitorrinco, además de parecer una mezcla de varios animales, es uno de los pocos mamíferos venenosos. Los machos tienen espolones en las patas traseras que liberan veneno, capaz de causar un dolor intenso en humanos. Esto lo convierte en una rareza evolutiva. La Gran Muralla China no es visible desde la Luna. Uno de los mitos más repetidos es que la Gran Muralla puede verse desde la Luna, pero eso es falso. Desde el espacio cercano sí es visible con dificultad, pero desde la Luna es imposible distinguirla a simple vista. Lo que sí se aprecia claramente son grandes ciudades iluminadas y fenómenos naturales. La muralla mide miles de kilómetros, pero su anchura es demasiado pequeña comparada con la inmensidad de la Tierra. Aún así, sigue siendo una de las mayores hazañas de la humanidad. El chocolate fue una bebida antes que un dulce. Hoy pensamos en el chocolate como tabletas, bombones y postres, pero durante siglos se consumió principalmente como bebida amarga. Los mayas y los aztecas molían granos de cacao, los mezclaban con agua, maíz y especias, y creaban un líquido espeso y fuerte. Cuando los españoles lo llevaron a Europa, al principio no gustó por lo amargo. Fue recién cuando se empezó a mezclar con azúcar y leche que se volvió popular en el continente. Lo curioso es que el cacao en América no era solo alimento, también se usaba como moneda y como parte de rituales religiosos. Las pirámides de Egipto no son las más numerosas. Mucha gente piensa que Egipto es el país con más pirámides, pero en realidad ese título pertenece a Sudán. Allí, en la región de Nubia, hay más de 200 pirámides construidas por el reino de Kush. Aunque son más pequeñas que las egipcias, tienen una arquitectura distinta y una historia fascinante. Sin embargo, no reciben la misma atención turística ni mediática. Es un recordatorio de que África guarda muchos secretos más allá de las famosas pirámides de Giza. El Sol tarda 8 minutos en llegar a la Tierra. La luz que vemos del Sol no es instantánea, sino que tarda unos 8 minutos y 20 segundos en recorrer los 150 millones de kilómetros que nos separan. Esto significa que, si el Sol desapareciera de repente, no nos daríamos cuenta hasta después de esos minutos. Lo que vemos cada día es literalmente el pasado del Sol. Este retraso también ocurre con las estrellas, pero en su caso pueden ser millones de años luz. Así que cuando miramos al cielo nocturno, en realidad estamos observando un archivo histórico del universo. El río Amazonas produce su propia lluvia. El Amazonas no solo recibe lluvia, también genera parte de ella. Los árboles liberan tanta humedad a través de la transpiración que ayudan a formar nubes y precipitaciones sobre la misma región. Se calcula que hasta la mitad de la lluvia del Amazonas es reciclada por su propia vegetación. Sin este ciclo, la selva no podría mantenerse tan verde. Es literalmente una máquina natural de clima. El camaleón es famoso por cambiar de color, pero su vista es aún más sorprendente. Sus ojos pueden moverse de manera independiente, lo que le permite observar en 360 grados sin mover la cabeza. Esto significa que mientras un ojo vigila a un depredador, el otro puede enfocarse en una presa. Cuando decide cazar, ambos ojos se coordinan y enfocan en el mismo punto, logrando una precisión increíble. Además, su lengua puede dispararse a una velocidad de 6 metros por segundo, atrapando insectos en menos de una fracción de segundo. Su cambio de color no solo sirve para camuflaje, también lo utilizan para comunicarse con otros camaleones, mostrando estados de ánimo, dominancia o disposición al apareamiento. Estas adaptaciones lo convierten en uno de los reptiles más sofisticados del planeta. El café es la segunda bebida más consumida del mundo. Después del agua, el café es la bebida más tomada a nivel global. Cada día se consumen más de 2.000 millones de tazas en el planeta. Lo curioso es que esta bebida no solo nos despierta, también tiene antioxidantes que benefician al cuerpo. El café ha sido objeto de debate durante años, pero cada vez más estudios confirman que tomado con moderación puede ser positivo. Países como Finlandia y Suecia lideran el consumo per cápita, con varias tazas al día por persona. Además, su cultivo mueve millones de empleos en países productores como Brasil, Colombia o Etiopía. Es más que una bebida, es un motor económico y cultural.
El dragón de Komodo es el lagarto más grande del mundo, capaz de alcanzar hasta 3 metros de largo y superar los 70 kilos. Durante mucho tiempo se creyó que su mordida era mortal porque estaba llena de bacterias, pero investigaciones recientes descubrieron que en realidad produce un veneno muy potente. Su saliva contiene toxinas que impiden la coagulación de la sangre, bajan la presión arterial y generan un shock en sus presas. Esto significa que cuando muerde a un animal, aunque éste escape, terminará debilitándose y cayendo poco después. Lo curioso es que este veneno no afecta a otros dragones de Komodo, ya que han desarrollado resistencia. Además, su estrategia de caza combina paciencia y brutalidad, pueden esperar durante horas escondidos hasta que pasa un ciervo o un búfalo, y luego lo atacan con rapidez sorprendente. Este reptil solo vive en unas pocas islas de Indonesia, como Komodo, Rinca y Flores, lo que lo convierte en un animal extremadamente vulnerable a la pérdida de hábitat. El animal que nunca olvida su camino, las palomas mensajeras pueden recorrer miles de kilómetros y regresar a su hogar gracias a su capacidad para detectar el campo magnético de la Tierra como si tuvieran un GPS interno. El plástico de burbujas no se inventó para proteger cosas. Ese famoso plástico con burbujas que todos amamos explotar fue inventado en 1957, pero su primer propósito no era proteger objetos. En realidad, sus creadores querían fabricar un papel pintado de textura tridimensional para decorar paredes. El invento fracasó en ese campo, pero pronto descubrieron que servía para proteger productos frágiles durante los envíos. Así nació el embalaje más famoso del mundo. Lo que pocos saben es que incluso se ha utilizado en la NASA para proteger instrumentos durante lanzamientos espaciales. Hoy, además de ser útil, es considerado un antiestrés universal, millones de personas lo usan solo por la satisfacción de explotar burbujas. Existen incluso aplicaciones y juguetes que imitan la sensación, lo que demuestra que un invento fallido puede convertirse en un éxito mundial de maneras inesperadas. ¿Sabías que tu teléfono es más sucio que un baño público? Los smartphones acumulan hasta 10 veces más bacterias que un inodoro, ya que los tocamos constantemente con manos sucias y rara vez los limpiamos. Un estudio de la Universidad de Arizona encontró gérmenes como E. coli en pantallas, recomendando desinfectarlos semanalmente con toallitas de alcohol para mantenerlos libres de microbios que podrían enfermarte. El símbolo de encendido y apagado no es al azar. Ese botón universal de encendido, un círculo con una línea, parece un simple diseño moderno, pero en realidad tiene un origen binario. Viene del sistema usado por ingenieros en los años 40, donde el 1 significaba encendido y el 0, apagado. El círculo representa el 0 y la línea recta representa el 1. Así nació el icono que hoy está en millones de dispositivos electrónicos. Nadie se detiene a pensar en él, pero es uno de los símbolos más reconocibles de la historia de la tecnología. Lo curioso es que no fue creado como logo para el público, sino como una convención técnica interna, y terminó adoptado globalmente. Hoy no importa el idioma que hables, si ves ese símbolo, sabes exactamente qué significa. La Ciudad de México, construida sobre el lago de Texcoco, tiene una historia sorprendente. Antes de la conquista española, era la capital del Imperio Mexica y estaba llena de canales navegables. Los españoles drenaron gran parte del lago para evitar inundaciones, pero la ciudad sigue hundiéndose lentamente porque el terreno es blando y se compacta. Hoy, muchas calles modernas fueron antiguamente canales y algunas se descubren durante obras de construcción. Además, la ciudad tiene un sistema de túneles de desagüe subterráneos que es uno de los más antiguos y extensos del mundo. Pese a esto, la Ciudad de México sigue lidiando con inundaciones, especialmente en temporada de lluvias, demostrando cómo la historia y la geografía afectan la vida cotidiana. ¿Y para ti, cuál es la mejor ciudad de Latinoamérica? Muchos cosméticos tienen un pequeño icono de un frasco abierto con un número seguido de la letra M, como 12M o 24M. Ese número indica los meses de duración del producto después de abierto. Mucha gente nunca lo mira y guarda maquillaje durante años sin saber que ya está vencido. Usar productos caducados puede causar alergias e irritaciones, así que ese detallito gráfico es más importante de lo que parece. Es una especie de fecha de caducidad personalizada, que pasa desapercibida. ¿Sabías que el café te hace olvidar menos? Beber café no solo te despierta, sino que estimula la memoria a corto plazo al activar el hipocampo, la parte del cerebro que guarda recuerdos. Estudios muestran que una taza puede mejorar tu enfoque durante horas. Si has volado, seguramente notaste que las ventanillas de los aviones tienen un diminuto agujero en la parte inferior. No es un defecto, sino un componente esencial de seguridad, regula la presión entre los 3 paneles de acrílico que forman la ventana. Gracias a ese orificio, el aire no se acumula de forma peligrosa y el panel interior no se rompe.
Además, ayuda a evitar que se empañen durante el vuelo. Un microagujero casi invisible que en realidad protege a todos los pasajeros. Los camaleones cambian de color principalmente para comunicarse y regular su temperatura corporal, no solo para camuflarse. Aunque el camuflaje es una capacidad bien conocida de los camaleones, la ciencia ha demostrado que el cambio de color es mucho más un medio de comunicación y termorregulación. Cuando un camaleón se siente amenazado, excitado o quiere atraer a una pareja, sus células pigmentarias cromatóforos se expanden o contraen para mostrar colores brillantes y contrastantes. Si está demasiado frío, puede volverse más oscuro para absorber más calor solar; si tiene calor, se volverá más claro para reflejarlo. Las rayas de las cebras no son solo para camuflarse, se cree que también sirven para confundir a los insectos que pican. Si bien el patrón de rayas de las cebras ha desconcertado a los científicos por años, la teoría más reciente y aceptada se centra en el control de plagas. Se ha demostrado que las moscas que pican y otros insectos chupadores de sangre tienen dificultades para aterrizar con precisión en patrones de alto contraste como el de la cebra. Las rayas parecen interrumpir su visión y distorsionar la percepción de la superficie, haciendo que sea mucho más difícil para estos insectos posarse y alimentarse. En algunos países, como Tailandia, mostrar la planta de tus pies a otra persona es un grave insulto. En muchas culturas del sudeste asiático, incluyendo Tailandia, la cabeza es considerada la parte más sagrada y elevada del cuerpo, mientras que los pies son vistos como la parte más impura o baja. Por ello, es una falta de respeto extrema mostrar la planta de tus pies a alguien, especialmente si se apunta hacia su cabeza o su cuerpo. Esto se considera un acto de humillación o agresión social, por lo que sentarse con las plantas de los pies apuntando a otra persona, o incluso tocar a alguien con los pies, está estrictamente prohibido en contextos formales. El ojo humano no puede percibir el color real de un objeto, solo el que es reflejado en él. Nunca vemos el color real de un objeto, solo vemos la luz que rebota en él y llega a nuestros ojos. Un objeto es rojo porque absorbe todas las longitudes de onda de la luz visible excepto la roja, que es la que refleja. Si un objeto se colocara en una habitación perfectamente oscura, sin ninguna fuente de luz, no tendría color alguno, ni siquiera negro, que es la ausencia de luz reflejada, simplemente sería invisible. El color es, por lo tanto, una interpretación de la luz que llega a nuestro sistema visual. Los monos capuchinos son tan inteligentes que han aprendido a usar herramientas, como romper nueces con piedras. Los monos capuchinos son considerados uno de los primates más inteligentes fuera de la familia de los simios. Han demostrado una notable capacidad para la fabricación y uso de herramientas en la naturaleza. Se les ha observado seleccionando piedras con el peso y la forma adecuados para usarlas como martillos y yunques, golpeando nueces duras para acceder a su interior. Este comportamiento no es instintivo, deben aprender la técnica, y los jóvenes la observan de los adultos, mostrando una cultura de aprendizaje transmitida. Las almendras son, en realidad, las semillas de una fruta parecida al melocotón, no un fruto seco tradicional. Cuando hablamos de frutos secos, las almendras vienen inmediatamente a la mente, perfectas para un snack o un postre. Sin embargo, desde un punto de vista botánico, la almendra que comemos no es un fruto seco como las nueces. Es la semilla comestible que se encuentra dentro de una drupa, una fruta carnosa con hueso, como un melocotón o una ciruela. El árbol de almendro produce un fruto exterior que parece un pequeño y peludo melocotón. Una vez que este fruto se seca y se abre, revela la almendra que conocemos y consumimos. El océano está lleno de oro. En el agua marina hay disueltas enormes cantidades de oro, calculadas en más de 20 millones de toneladas. El problema es que está tan diluido que no se puede extraer de manera rentable con la tecnología actual. Se estima que, si pudiéramos extraer todo ese oro, cada persona del planeta tendría varios kilos en su casa. Pero por ahora, ese tesoro está inaccesible y sigue flotando en las aguas de todos los océanos del mundo. La razón por la que te sientes mareado al leer en el coche es un conflicto sensorial que engaña a tu cerebro. El mareo por movimiento que se siente al intentar leer en un vehículo en movimiento se debe a un conflicto directo entre dos de tus sistemas sensoriales. Tus ojos, concentrados en el libro o el teléfono, le dicen al cerebro que estás estático. Sin embargo, tu oído interno, el sistema vestibular, responsable del equilibrio, detecta el movimiento, los giros y las vibraciones del coche, indicando que estás en movimiento. Este conflicto de información sensorial confunde al cerebro, que puede interpretarlo como una señal de envenenamiento o enfermedad, y como resultado, provoca náuseas y mareo. En el metro de Londres, el aire que respiras está lleno de una gran cantidad de partículas de hierro.
Debido al constante rozamiento entre las ruedas de los trenes y los rieles de hierro y acero, junto con el desgaste de los frenos, el aire dentro del sistema subterráneo del metro de Londres contiene niveles inusualmente altos de partículas metálicas. Los estudios han demostrado que estas partículas de hierro son mucho más concentradas que las encontradas en el aire de la superficie. Esta realidad, aunque generalmente no se considera peligrosa, es un subproducto inevitable de tener un sistema de transporte masivo de metal que opera en túneles subterráneos. La mayoría de los labiales y cosméticos labiales modernos se desarrollaron a partir de la industria del petróleo. Muchos productos de belleza, especialmente los labiales y bálsamos, deben su textura suave, brillo y capacidad de permanecer en los labios a la vaselina petrolato y otros subproductos del refinamiento del petróleo. La vaselina, que es un subproducto ceroso e inodoro del petróleo, es excelente para retener la humedad y proporcionar una capa protectora. Esta dependencia de los derivados del petróleo es una realidad poco conocida de la industria cosmética, aunque hoy se complementa con muchas ceras vegetales y aceites naturales. El océano está lleno de basura invisible. Todos hemos visto imágenes de plástico flotando, pero lo más alarmante es la contaminación invisible, los microplásticos. Son fragmentos diminutos de plástico que provienen de ropa, envases y productos que usamos a diario. Están presentes en todos los océanos y ya han sido encontrados en peces, moluscos e incluso en la sal de mesa. Eso significa que, de alguna manera, los humanos también estamos consumiendo el plástico que arrojamos al mar. La razón por la que el papel de aluminio tiene una cara brillante y una cara opaca no tiene ninguna importancia funcional. Existe un mito muy persistente en la cocina que dice que la cara brillante del papel de aluminio o papel albal debe ir hacia el alimento para reflejar el calor, o que la cara opaca debe ir hacia afuera para absorberlo. Esto es completamente falso. La única razón por la que existen dos acabados es puramente mecánica. Durante el proceso de fabricación, dos capas de papel de aluminio se prensan simultáneamente. El lado que toca el rodillo pulidor sale brillante, y el lado que toca la otra capa de papel sale opaco. La diferencia de reflexión es insignificante en la cocina. En el desierto del Sahara, puede nevar. Aunque es extremadamente raro, ha sucedido varias veces, especialmente en zonas elevadas como Ain Sefra, en Argelia. Las temperaturas bajan drásticamente por la noche, lo que puede generar condiciones suficientes para una nevada ligera. Los castores son capaces de modificar ecosistemas enteros con sus diques, siendo ingenieros de la naturaleza. Los castores son considerados una especie clave en sus ecosistemas debido a la inmensa capacidad que tienen para alterar su entorno a través de la construcción de diques masivos. Usando ramas, barro y rocas, los castores levantan presas que inundan vastas áreas. Estos estanques creados por los castores dan lugar a nuevos humedales, que son cruciales para filtrar el agua, crear hábitats para peces y anfibios, y reducir la erosión. Su trabajo de ingeniería es tan efectivo que puede transformar un río rápido en un ecosistema lacustre tranquilo. ¿Te está gustando el video? Dale like y me ayudarías mucho si das hype la nueva opción de YouTube para ayudar a canales pequeños. ¿Te gustan los datos curiosos? Suscríbete al canal para videos llenos de datos. Los ojos frontales de los depredadores son una herramienta de supervivencia perfecta para la caza. La posición de los ojos en la cabeza de un animal es un indicador clave de su rol ecológico. Los ojos colocados en la parte delantera, visión binocular, son una característica evolutiva crucial de los depredadores. Esta disposición frontal crea un solapamiento significativo en los campos de visión de ambos ojos. Este solapamiento es esencial para el cerebro, ya que le permite realizar un procesamiento de imágenes estereoscópico, lo que proporciona una excelente percepción de profundidad y distancia. Esta percepción es vital para que un depredador pueda juzgar con precisión la trayectoria de un salto o la distancia exacta a la que se encuentra su presa. El color rojo de la carne que comes proviene de una proteína que almacena oxígeno, no de la sangre. El color rojizo que distingue a la carne de res, cordero o venado no proviene de la sangre, la cual es drenada en el matadero, sino de la mioglobina, una proteína crucial. La mioglobina es análoga a la hemoglobina en la sangre, pero su función es almacenar y transportar oxígeno dentro de las células musculares de los animales. El color específico de la mioglobina cambia dependiendo de su estado químico, si está ligada al oxígeno o no, y de la edad del animal. La carne de animales más viejos es típicamente más oscura porque tienen una mayor concentración de mioglobina. Es esta proteína la que, al reaccionar con el oxígeno, da el tono rojo brillante que los consumidores asocian con la frescura. Los gatos tienen 5 dedos en las patas delanteras, pero solo 4 en las traseras, y la razón es funcional. Si examinas las patas de un gato, notarás una asimetría peculiar, 5 dedos en cada pata delantera y solo 4 en cada pata trasera.
El quinto dedo, de las patas delanteras es conocido como el espolón o dedo de rocío, y no toca el suelo cuando camina. Este dedo es crucial, sin embargo, porque es el único que puede usar el gato para sujetar y agarrar objetos o presas, funcionando como un pulgar primitivo y dándole una capacidad de agarre que no tienen las patas traseras, que están diseñadas para la propulsión y el salto. Casi toda la población humana del mundo vive en el hemisferio norte. La distribución de la población en la Tierra está fuertemente sesgada hacia el hemisferio norte, una realidad con profundas implicaciones culturales, políticas y económicas. Esta desproporción se debe a la distribución de la masa continental. La mayor parte de la tierra emergida del planeta se encuentra en el hemisferio norte. Esto significa que las condiciones climáticas, climas más templados y aptos para la agricultura, y la disponibilidad de recursos han permitido que casi el 90% de los más de 8.000 millones de habitantes del mundo se asienten al norte del Ecuador. Las grandes áreas terrestres del sur están dominadas por la Antártida y extensiones oceánicas, limitando la capacidad de asentamiento masivo. La pasta de dientes se inventó para ser comestible, y de hecho, la mayoría de la pasta moderna lo es. Aunque nos recuerdan que no debemos tragar la pasta dental por el alto contenido de flúor, especialmente en niños, la pasta de dientes moderna está diseñada para ser lo más segura posible. Muchos de sus ingredientes, como la glicerina, edulcorantes y espesantes, son, de hecho, comestibles y provienen de la industria alimentaria. Esto se hizo originalmente en consideración a los niños pequeños, que inevitablemente tragan pequeñas cantidades. Si bien no se recomienda comerla en grandes cantidades por el flúor, el hecho de que no sea venenosa es un guiño al diseño de seguridad. El mito de que las pirámides de Giza fueron construidas por esclavos no tiene base histórica, fueron erigidas por trabajadores cualificados y bien organizados. La imagen popular de miles de esclavos maltratados construyendo las pirámides se remonta a relatos griegos como Heródoto, y a la ficción de Hollywood. Sin embargo, décadas de excavaciones arqueológicas y el descubrimiento de cementerios de constructores han demostrado que los obreros eran egipcios, reclutados de familias pobres, que eran trabajadores libres y cualificados. Eran organizados en cuadrillas, se les proporcionaba atención médica y se les pagaba en especie, con cerveza, carne y grano, una logística que desmiente por completo la historia de la esclavitud masiva. Los perezosos son tan increíblemente lentos que a menudo les crecen algas y un ecosistema de insectos en el pelaje. La lentitud es una estrategia de supervivencia para el perezoso, ya que su movimiento pausado hace que sea difícil para los depredadores detectarlos. Sin embargo, su inactividad tiene consecuencias curiosas. Sus movimientos son tan esporádicos que su pelaje se convierte en un microecosistema, a menudo crecen algas en su capa exterior, lo que les da un ligero tono verde que aumenta su camuflaje entre las hojas. Además, esta capa de algas atrae a polillas y escarabajos, que viven en simbiosis en el cuerpo del perezoso. Los guepardos, a pesar de ser los animales terrestres más rápidos, no pueden rugir. En su lugar, emiten un sonido similar al de un pájaro. Los guepardos, famosos por sus explosivas carreras a más de $100 text, poseen una anatomía vocal especializada que les impide emitir los gruñidos profundos asociados con grandes felinos como leones o tigres. Su aparato vocal está diseñado para producir un sonido agudo, un tipo de gorjeo o trino que suena más parecido al canto de un pájaro grande. Este sonido les permite comunicarse a corta distancia sin alertar a posibles depredadores más grandes o a sus presas. Es un sonido suave que contrasta fuertemente con su reputación de velocidad extrema. El sentido en que gira el agua en el desagüe no tiene nada que ver con el hemisferio terrestre. Existe el mito popular de que el agua en un lavabo o inodoro gira en un sentido diferente, horario o antihorario, según si estás en el hemisferio norte o sur, un fenómeno supuestamente causado por la rotación de la Tierra, efecto Coriolis. Sin embargo, esto es completamente falso en las escalas pequeñas de tu casa. La fuerza que ejerce la rotación de la Tierra sobre una pequeña cantidad de agua es tan insignificante que cualquier factor minúsculo, como la forma del desagüe, un ligero movimiento al retirar el tapón, o incluso una pequeña corriente de aire, es el que determina el sentido del remolino. Es un mito divertido que se utiliza a menudo para engañar a los turistas. Hay 2 países en el mundo donde no puedes comprar Coca-Cola de forma totalmente legal y abierta. Aunque Coca-Cola es una marca global y un símbolo de la cultura occidental, su presencia no es universal debido a motivos históricos y políticos muy específicos. Históricamente, Cuba y Corea del Norte han estado sujetos a prolongados embargos comerciales por parte de Estados Unidos. Estos embargos han impedido que la compañía Coca-Cola importe o comercialice legalmente su producto en estos territorios durante décadas.
Si bien pueden existir productos similares locales o rutas de contrabando, la bebida de la compañía, tal como se vende en el resto del mundo, no está disponible en estos dos países. Los perros tienen un sentido del olfato tan inmensamente superior al nuestro que viven en un mundo de olores. La capacidad olfativa de un perro no es solo mejor que la nuestra, sino que opera en una dimensión completamente distinta. Se estima que el sentido del olfato de un perro es entre 10.000 y 100.000 veces más sensible que el de un humano. Esto se debe a que poseen cientos de millones de receptores olfativos en sus narices, frente a los escasos 5 millones de los humanos, y a que la parte de su cerebro dedicada a analizar los olores es desproporcionadamente grande. Un perro no solo huele un pastel, sino que huele la harina, el azúcar, los huevos, la levadura, el tiempo que lleva cocido, y quién lo tocó, todo por separado. La razón por la que estornudar con los ojos abiertos es físicamente imposible. Mucha gente intenta, en vano, mantener los ojos abiertos al estornudar, solo para descubrir que es una misión imposible. Esto no es un simple reflejo, sino una acción involuntaria de protección del cuerpo. Al estornudar, se expulsa el aire a una velocidad considerablemente alta. El reflejo de cerrar los ojos es una medida de seguridad para evitar que los gérmenes o la presión interna del estornudo fuerce o impulse hacia afuera la mucosa nasal o los microorganismos que se están expulsando. El cerebro automáticamente prioriza el cierre ocular para proteger los globos de cualquier contaminación externa o daño causado por la presión. La Antártida es el desierto más grande, y es un desierto polar. Un desierto se define por su baja precipitación, no por el calor o la presencia de arena. La Antártida recibe tan poca precipitación, principalmente en forma de nieve que se acumula por milenios, que cumple estrictamente con la definición de desierto. De hecho, es técnicamente el desierto más grande del planeta. El clima polar, extremadamente frío, retiene la humedad del aire, haciendo casi imposible la precipitación. El volumen de agua en la Antártida está casi totalmente inmovilizado en glaciares y capas de hielo, lo que la convierte en un desierto biológicamente hablando, ya que hay muy poca agua líquida disponible para sustentar la vida vegetal o animal. Los astronautas no pueden eructar en el espacio debido a la ingravidez. En la Tierra, la gravedad ayuda a separar los líquidos de los gases en el estómago, permitiendo que el gas suba y sea expulsado como un eructo. En el ambiente de microgravedad de la Estación Espacial Internacional, esta separación no ocurre de manera eficiente. El aire, los gases de la digestión y los líquidos se mezclan y flotan juntos. Si un astronauta intentara eructar, en lugar de expulsar solo gas, es muy probable que regurgite también algo de líquido estomacal, es decir, como vomitar. Por lo tanto, los astronautas deben ser muy cuidadosos con la comida y la bebida carbonatada para evitar este incómodo y peligroso fenómeno. ¿Te gustan los datos curiosos? Suscríbete al canal para videos llenos de datos. El agua sobrecalentada en el microondas puede explotar. Nunca se debe calentar agua pura en un recipiente muy liso, como un vidrio nuevo, por mucho tiempo en el microondas. El agua puede superar su punto de ebullición sin burbujear, sobrecalentamiento. Al perturbarla, incluso al sacarla, puede hervir de forma violenta y explosiva, causando quemaduras graves. Siempre es bueno añadir algo como una cuchara de madera no metálica para crear un punto de nucleación. Canadá tiene más lagos que el resto del mundo junto. Se estima que Canadá alberga más de 3 millones de lagos, de los cuales alrededor de 60% son naturales. La vasta geografía del país, modelada por la actividad glaciar, le otorga la mayor concentración de lagos del mundo, incluyendo algunos de los más grandes. El libro más traducido del mundo es la Biblia. Aunque El Quijote o Harry Potter son fenómenos literarios, la Biblia ha sido traducida, parcial o completamente, a más de 3.000 idiomas y dialectos. Este número supera con creces a cualquier otra obra literaria individual y demuestra su alcance cultural y lingüístico global. El gran arrecife de coral es la estructura viva más grande del planeta, visible desde el espacio. Esta vasta y compleja estructura se extiende por más de 2.300 kilómetros a lo largo de la costa de Queensland, Australia, siendo un testamento del poder de los organismos vivos. No es una sola barrera, sino una colección de miles de arrecifes individuales e islas, construidas principalmente por billones de pequeños pólipos de coral, que son organismos vivos que secretan carbonato de calcio para formar sus esqueletos duros. Su inmensidad es tal que es la única estructura biológica construida por organismos vivos que es visible desde el espacio exterior. El arrecife es un ecosistema crítico, hogar de miles de especies de peces, moluscos y tortugas, aunque actualmente está amenazado gravemente por el cambio climático. Los hipopótamos sudan un líquido protector que parece sangre, pero es un protector solar natural. A diferencia de la mayoría de los mamíferos que sudan para regular su temperatura, los hipopótamos no tienen glándulas sudoríparas eficaces.
Sin embargo, secretan un moco aceitoso de color rojizo a través de sus poros. Esta secreción contiene dos pigmentos clave, uno rojo y uno naranja, que actúan como un filtro solar natural para proteger su piel del duro sol africano y prevenir quemaduras dolorosas cuando están fuera del agua. Además, la secreción tiene propiedades antibióticas, ayudando a desinfectar heridas y previniendo infecciones cutáneas mientras pasan largas horas sumergidos en el agua. El líquido se conoce popularmente como sudor de sangre, aunque no es sudor ni sangre, sino una maravilla bioquímica evolutiva. El único continente que toca los 4 hemisferios es África. África tiene una ubicación geográfica única que lo distingue de todos los demás continentes, ya que se extiende a través de las principales líneas imaginarias de la Tierra. Es atravesado tanto por la línea del Ecuador, que divide los hemisferios norte y sur. Además, es cruzado por el meridiano de Greenwich, que divide los hemisferios este y oeste. Esta disposición lo convierte en el único continente con territorio ubicado en los 4 cuadrantes del planeta, una curiosidad geométrica que resalta su posición central. El río más caudaloso no es el más largo, sino el Amazonas, un gigante que domina el mundo fluvial. Aunque el Nilo es históricamente citado como el río más largo del mundo, existe controversia sobre su medición con respecto al Amazonas. Sin embargo, en términos de caudal, el volumen de agua que transporta, el Amazonas es inconmensurablemente superior a cualquier otro río del mundo, descarga un promedio de 200.000 metros cúbicos de agua por segundo en el Océano Atlántico, una cantidad tan masiva que diluye el agua salada del océano hasta 160 kilómetros mar adentro. Este caudal es mayor que la suma de los siguientes 7 ríos más caudalosos combinados, una prueba impresionante de la magnitud de la selva tropical que drena y de la cuenca hidrográfica que abarca. Es una maravilla natural que juega un papel crucial en la regulación del clima global y en la vida marina del Atlántico. Los pulpos tienen 9 cerebros. El pulpo no es solo uno de los invertebrados más inteligentes del planeta, sino que también tiene una anatomía neurológica asombrosamente compleja y distribuida. Si bien posee un cerebro central que se encarga del procesamiento de alto nivel, tiene además un pequeño cerebro o ganglio nervioso en la base de cada uno de sus 8 brazos. Esto significa que un pulpo posee un total de 9 centros de control. Cada brazo puede operar y reaccionar de forma semiautónoma, tomando decisiones localizadas como agarrar o sentir sin tener que esperar una instrucción directa del cerebro principal. El día de Venus es eterno. El planeta Venus tiene la rotación más lenta de todo nuestro sistema solar, tan lenta que un solo día venusiano dura más que un año en Venus. Un día en Venus, es decir, el tiempo que tarda en girar sobre su propio eje, es de aproximadamente 243 días terrestres. Sin embargo, su órbita alrededor del Sol, que define su año, solo tarda unos 225 días terrestres. Esto significa que si vivieras en Venus, celebrarías tu cumpleaños antes de que termine el primer día de tu existencia en ese planeta. Para hacerlo aún más extraño, Venus es el único planeta que gira en dirección opuesta a la mayoría de los demás, rotando en sentido de las agujas del reloj, en lo que se conoce como rotación retrógrada. Las estrellas de mar no tienen cerebro ni sangre, pero pueden regenerar un brazo perdido e incluso, en algunos casos, regenerar un cuerpo entero a partir de un solo brazo. Su sistema nervioso es tan peculiar que les permite moverse, cazar e incluso digerir externamente sin necesidad de un cerebro central. ¿El músculo más fuerte? Si te preguntaran cuál es el músculo más fuerte del cuerpo humano, tu primera respuesta podría ser el cuádriceps o el glúteo. Sin embargo, la respuesta se complica dependiendo de cómo definas fuerza. Si hablamos de la mayor fuerza ejercida por unidad de área, el título pertenece al macetero, el músculo que usamos para masticar. Es capaz de ejercer una presión asombrosa sobre los dientes, permitiéndonos triturar alimentos muy duros. Por otro lado, si definimos fuerza por resistencia y constancia, el músculo más fuerte es, sin duda, el corazón, que trabaja incansablemente sin descanso durante toda una vida. Los tiburones pueden oler una gota de sangre en el océano. Pero no porque huelan sangre como tal. Lo que detectan son compuestos químicos específicos. Su olfato es tan sensible que pueden percibir una sola partícula en millones de litros de agua, incluso a cientos de metros de distancia. El okapi, el unicornio africano. El okapi es un animal tan raro que durante siglos fue un misterio para los exploradores europeos. Imagina un cuerpo parecido al de una jirafa pero con patas rayadas como una cebra. Aunque parece una mezcla de especies, es un pariente cercano de la jirafa. Vive en los bosques del Congo y es extremadamente tímido, lo que dificultó su estudio durante mucho tiempo. Incluso hoy, ver uno en libertad es un gran reto para los investigadores. En muchas culturas africanas fue considerado un animal casi mítico, y por eso lo llaman, el unicornio del Congo. El país que no tiene ríos.
La mayoría de los países dependen de una vasta red de ríos para la agricultura y el consumo humano, pero hay uno que es la excepción más notable: Arabia Saudita. Arabia Saudita es el país más grande del mundo que no tiene ningún río permanente en su territorio. Para compensar esta escasez geográfica, el reino depende en gran medida de plantas desalinizadoras masivas, que convierten el agua salada del mar en agua potable, además de extraer agua de profundos acuíferos subterráneos. Esta dependencia del ingenio humano y la alta tecnología lo convierte en un ejemplo. El pez luna, Mola mola, es el pez óseo más pesado que se conoce. Puede pesar más de 2 toneladas y parecer torpe, pero es muy eficiente nadando. A menudo sube a la superficie para calentarse al sol y permitir que aves marinas limpien su piel de parásitos. ¿Sabías que la pizza fue considerada verdura en Estados Unidos? Suena a broma, pero ocurrió de verdad. En 2011, el Congreso de Estados Unidos aprobó una normativa que permitía contar la salsa de tomate de la pizza como una ración de verdura dentro de los menús escolares. Fue una decisión política y económica más que lógica, y generó una gran polémica en su momento. Aunque no significa que literalmente la pizza sea una verdura, sí sirvió como excusa para justificar su presencia frecuente en las cafeterías escolares. Desde entonces, se ha convertido en uno de los ejemplos más absurdos de cómo la política influye en la nutrición. El botón de la parte superior de las tapas de frascos no es decoración. Seguro has visto frascos de salsas o mermeladas con un botoncito hundido en la tapa metálica. Eso no está ahí por estética, sino como indicador de seguridad. Cuando el frasco está bien sellado al vacío, el botón permanece hacia abajo. Si el botón está levantado o hace clic al presionar, significa que perdió el vacío y podría estar contaminado. Lo irónico es que muchas veces lo ignoramos y nos fijamos solo en la fecha de caducidad. Así que sí, ese pequeño clic de la tapa podría salvarte de una indigestión o peor. Si decides nunca cortarte las uñas, no solo crecerán hacia adelante, con el tiempo pueden empezar a curvarse hacia los lados y convertirse en algo llamado uñas de garra. Esto puede hacer que se claven en la piel, causando dolor e infecciones. En los pies es aún peor, porque el calzado ejerce presión y puede deformar los dedos. Hay casos extremos en los que las uñas llegan a medir más de 50 centímetros, como récords Guinness, pero esas personas prácticamente no pueden usar las manos ni los pies con normalidad. Hay más naufragios en el océano que ciudades en la tierra. Se estima que en los océanos reposan más de 3 millones de barcos hundidos, desde naves antiguas hasta buques modernos. Muchos de ellos jamás han sido descubiertos y guardan secretos históricos y tesoros que aún esperan ser encontrados. El mar es como un museo gigante cubierto de agua, lleno de recuerdos de guerras, exploraciones y aventuras humanas. Y lo mejor, cada hallazgo cuenta una nueva historia de nuestro pasado. Beber agua es vital, pero hacerlo en exceso de golpe puede ser peligroso. Existe algo llamado intoxicación por agua, donde la sangre se diluye tanto que el sodio en el cuerpo baja drásticamente. Esto puede causar mareos, vómitos y, en casos graves, convulsiones o incluso la muerte. No es común, pero ha pasado en concursos de ¿quién bebe más agua?, o en maratones. El cuerpo necesita agua, sí, pero también necesita equilibrio. Las langostas tienen una enzima llamada telomerasa que repara su ADN, lo que les permite evitar el envejecimiento celular. En teoría, podrían vivir indefinidamente. Sin embargo, en la práctica mueren por enfermedades, parásitos o porque su exoesqueleto se vuelve demasiado pesado para seguir mudándolo. El clásico bolígrafo Bic tiene un pequeño agujero en la tapa. No es un error de diseño, se puso para evitar que alguien, al tragarse accidentalmente la tapa, se asfixie. Ese agujerito permite que pase aire. Es uno de esos inventos discretos que ha salvado vidas sin que la mayoría lo sepa. Y sí, Bic lo implementó en 1991 por recomendación de seguridad infantil. ¿Te está gustando el video? Dale like y me ayudarías mucho si das hype la nueva opción de YouTube para ayudar a canales pequeños. El color del océano no es solo por el reflejo del cielo. En realidad, el agua absorbe más fácilmente los colores rojos y naranjas del espectro de luz, dejando que el azul sea el que más se refleje. Además, cuanto más profunda es el agua, más azul intenso parece. Y si hay algas o sedimentos, puede verse verde o marrón. Así que la próxima vez que veas un mar turquesa, recuerda que estás viendo una combinación óptica y química. El 90% del planeta aún no ha sido completamente explorado, y eso incluye a la Tierra. Los océanos, por ejemplo, tienen zonas abisales a las que nunca ha llegado un humano. Sabemos más sobre la superficie de Marte que sobre las profundidades de nuestros propios océanos. Hay montañas submarinas más altas que el Everest, y criaturas que jamás hemos visto. En cierto modo, vivimos rodeados de un planeta desconocido.
En ciertas zonas del océano, existen lagos submarinos de agua más salada y densa que el resto. Estos lagos bajo el mar, se forman cuando el agua salada y pesada queda atrapada en depresiones del fondo marino. Al no mezclarse con el agua circundante, se ve como una superficie completamente separada, con olas, orillas e incluso niebla salina. Los tiburones pueden detectar los impulsos eléctricos que emiten los cuerpos vivos. Lo hacen gracias a unas estructuras en su cabeza llamadas ampollas de Lorenzini. Esta capacidad les permite localizar a sus presas incluso si están enterradas bajo la arena o nadando en la oscuridad total. El hipo más largo de la historia, el caso de Charles Osborne, sigue siendo uno de los más misteriosos en medicina. Comenzó a tener hipo tras un accidente mientras sacrificaba un cerdo en 1922. Los espasmos persistieron sin explicación durante 68 años, hasta 1990. Llegó a tener hasta 40 espasmos por minuto, y se calcula que acumuló más de 430 millones de hipos en su vida, y aún así logró casarse 2 veces y llevar una vida relativamente normal. Aunque los móviles modernos detienen la carga al llegar al 100%, mantenerlos enchufados calienta la batería. Y el calor es su peor enemigo. A largo plazo, ese exceso de temperatura reduce su capacidad de retener energía, lo que explica por qué tu móvil nuevo ya no dura tanto después de unos meses. El rango ideal de carga es entre 20% y 80%. Mantenerlo ahí prolonga su vida útil. Además, usar el móvil mientras se carga lo calienta aún más, acelerando su desgaste. Las compañías lo saben, pero no lo dicen. Una batería que dura menos vende más teléfonos. Cuando un perro da vueltas sobre sí mismo antes de acostarse, no lo hace por capricho. Es un comportamiento heredado de sus antepasados salvajes, que lo hacían para aplastar el pasto y asegurarse de que no hubiera serpientes u otros peligros antes de dormir. Aunque ahora duerma en una cama de peluche, su instinto sigue activo. Tu cerebro no distingue entre imaginación y realidad. Cuando imaginas algo vívidamente, tu cerebro activa casi las mismas zonas que si realmente estuvieras viviéndolo. Es por eso que las visualizaciones pueden ayudarte a mejorar habilidades o calmar la ansiedad. Un atleta puede practicar mentalmente y su cerebro lo asimila como si hubiera entrenado de verdad. También explica por qué los miedos, aunque sean mentales, producen reacciones físicas, sudor, taquicardia, temblores. La mente no juega, crea. París no siempre fue la ciudad del amor. El apodo, Ciudad del Amor, no nació del romanticismo, sino del marketing. A mediados del siglo XX, París era conocida por su vida nocturna y sus cafés frecuentados por artistas y turistas extranjeros. Los periodistas la bautizaron como la ciudad del amor libre, y el mito creció. Lo irónico es que, durante siglos, París fue más famosa por sus epidemias y su caos que por sus besos bajo la Torre Eiffel. Pero el cine cambió todo. Películas como Casablanca o Amélie la mostraron como el escenario perfecto para el romance. Así, una ciudad llena de historia, arte y revoluciones terminó siendo recordada por algo tan simple como un beso en el Sena. Tu nariz solo puede oler por un orificio a la vez. Sí, aunque tengas 2 fosas nasales, solo una trabaja a pleno rendimiento en cada momento. Tu cuerpo alterna el flujo de aire entre ambas cada pocas horas. Este fenómeno se llama ciclo nasal, y lo controla el sistema nervioso autónomo. Mientras un lado se toma un descanso, el otro filtra, calienta y humedece el aire. Por eso, cuando estás resfriado, a veces una fosa está totalmente bloqueada y la otra libre. Luego cambian de turno. Tu nariz literalmente hace turnos de trabajo, sin pedir vacaciones. El hielo no mata las bacterias. Congelar los alimentos no elimina las bacterias, solo las pone en pausa. Al descongelarse, reviven como si nada. Por eso los médicos insisten en no volver a congelar algo que ya fue descongelado. Las bacterias podrían haberse multiplicado y el frío no las mata, solo las adormece. Un ejemplo claro es el pollo crudo, puede contener salmonela o E. coli, y si se descongela mal, el riesgo se multiplica. Así que el congelador no es una máquina de limpieza, es un botón de pausa. Cocina siempre los alimentos a fondo después de descongelar, y olvida el mito de que el hielo lo purifica todo. El queso fue descubierto por accidente. El queso probablemente nació hace más de 7000 años cuando alguien guardó leche en un recipiente hecho con el estómago de un animal. Las enzimas naturales, llamadas cuajos, separaron el líquido en cuajada y suero, y lo que parecía una leche estropeada resultó ser deliciosa y duradera. Desde entonces, la humanidad ha creado más de 2000 tipos de queso. Así que cada vez que disfrutas uno, estás saboreando un error. Uno muy afortunado. La hora no es la misma en toda China. China tiene oficialmente una sola zona horaria, conocida como hora de Beijing, a pesar de que su territorio se extiende por el equivalente a 5 zonas horarias naturales.
Esto significa que, en algunas regiones del oeste, el sol puede salir a las 10 de la mañana y ponerse a medianoche. Las comunidades locales adaptan sus horarios, oficiosamente, pero el gobierno mantiene una sola hora para reforzar la unidad nacional. En China, literalmente, el tiempo está centralizado. El cerebro no se apaga cuando dormimos. Dormir no es apagar el cerebro, es ponerlo a trabajar en modo nocturno. Mientras tú sueñas, él limpia toxinas, repara conexiones neuronales y archiva recuerdos como si fuera un ordenador reorganizando archivos. Es tan activo que, en algunas fases del sueño profundo, gasta más energía que cuando estás despierto. Curiosamente, durante la noche el cerebro decide qué recuerdos conservar y cuáles borrar. Por eso a veces olvidas detalles de un día caótico, pero recuerdas un momento que te marcó. Tus pies no son iguales. La mayoría de las personas tiene un pie ligeramente más grande que el otro. De hecho, hasta un 90% de la población tiene esa diferencia, aunque no lo note. Esto se debe a cómo usamos el cuerpo, solemos apoyar más peso en un lado o tener una pierna dominante. Con los años, esa diferencia puede aumentar unos milímetros. Por eso los podólogos recomiendan probar ambos zapatos, no solo uno. Si te aprieta un pie y el otro va perfecto. No es culpa de la marca, es culpa de tu biología. Montar en bicicleta fortalece las rodillas. El mito de que la bici daña las rodillas viene del uso incorrecto. Si el asiento está demasiado bajo, obligas a la articulación a hacer un esfuerzo extra. Pero si está ajustado correctamente, montar en bici fortalece los músculos alrededor de la rodilla y mejora su flexibilidad. Además, el pedaleo sin impacto la convierte en una terapia ideal para quienes tienen artritis o lesiones. Los fisioterapeutas la recomiendan porque mejora la circulación y reduce la rigidez articular. Así que no temas al pedal, la bici no destruye rodillas, las entrena. El limón limpia mejor que el jabón. El limón no solo sirve para cocinar, es un limpiador natural potentísimo. Su ácido cítrico rompe las moléculas de grasa, mata bacterias y neutraliza olores. En la época antigua, los egipcios ya usaban jugo de limón para desinfectar heridas y limpiar objetos sagrados. Hoy la ciencia confirma que ese ácido cambia el pH de las superficies y destruye las proteínas bacterianas. Lo más fascinante es que, en comparación con algunos productos químicos, el limón es más eficiente y menos tóxico. De hecho, muchas marcas ecológicas lo usan como base para detergentes naturales. Mucha gente guarda protectores solares de un verano para otro, pensando que siguen sirviendo. Pero los filtros UV pierden eficacia con el tiempo y, tras un año, pueden proteger la mitad o menos. Lo más peligroso es que parece funcionar igual, pero en realidad no bloquea los rayos solares. Las cremas solares contienen compuestos químicos que se degradan con el calor, la humedad o la exposición al aire. De hecho, si la dejas en el coche o la playa, puede quemarse internamente. Y un truco, si huele raro o cambia de color, tírala sin dudar. No solo no te protege, puede irritarte la piel. ¿Qué ven realmente las personas viscas? Contrario a lo que muchos piensan, las personas con estrabismo no ven doble todo el tiempo. El cerebro es tan inteligente que se adapta, aprende a ignorar la información del ojo desalineado para evitar la confusión visual. En otras palabras, apaga un ojo de forma inconsciente. Esto se llama supresión ocular, y es la forma natural del cerebro de mantener la estabilidad del mundo visual. Pero lo curioso es que muchos viscos, al cerrar un ojo o mirar de cierta manera, pueden recuperar la visión binocular momentáneamente. No viven en un mundo torcido, sino con una visión ajustada a su realidad. Y en algunos casos, logran desarrollar una percepción espacial única, incluso superior, porque el cerebro se vuelve un maestro en adaptarse a lo imposible. Tu reloj biológico no tiene 24 horas. Tu cuerpo no vive exactamente en días de 24 horas. Su ritmo interno es de unas 24.3, un pequeño desfase que cada mañana se corrige con la luz solar. Cuando te levantas tarde o pasas demasiado tiempo frente a pantallas, ese reloj interno se confunde y cambia tu percepción del tiempo. Este ciclo se llama ritmo circadiano, y controla desde tu energía hasta tu digestión y estado de ánimo. Por eso viajar entre usos horarios o trabajar de noche puede dejarte desprogramado, literalmente, tu cuerpo no sabe qué hora es. La luz azul de los teléfonos y computadoras engaña al cerebro haciéndole creer que sigue siendo de día, por eso cuesta tanto dormir después de mirar el móvil. El famoso juego del Monopoly se basó originalmente en una versión anterior diseñada para criticar el capitalismo y promover la propiedad de la tierra justa. El juego Monopoly que conocemos hoy, donde el objetivo es llevar a los oponentes a la bancarrota, es irónicamente una versión comercial de un juego anterior con un mensaje político opuesto.
La versión original, llamada The Landlord's Game, fue patentada en 1904 por Elizabeth Magie, una activista. Ella diseñó el juego para ser educativo, mostrar cómo el monopolio de la tierra y el capitalismo de rentas perjudicaban a la gente común. Hay una especie de rana que puede congelarse casi por completo durante el invierno y luego descongelarse y revivir sin daño cerebral. La rana de la madera, rana silvática, que vive en América del Norte, ha desarrollado una asombrosa adaptación a los inviernos extremos. Cuando las temperaturas caen, estas ranas permiten que hasta el 65% del agua de su cuerpo se congele, deteniendo su respiración y el latido de su corazón. Para proteger sus células vitales, especialmente el cerebro, de los daños causados por el hielo, bombean altas concentraciones de glucosa y urea a los tejidos. Esta congelación evita la formación de cristales de hielo dañinos, permitiendo que la rana reviva en primavera. En el fondo del Océano Pacífico, a miles de metros de profundidad, existe una región conocida como el desierto abisal, o zona ultraoligotrófica. Este lugar está tan aislado de la luz, los nutrientes y cualquier tipo de materia orgánica, que se ha considerado el punto más estéril de todos los océanos de la Tierra. A diferencia de otros fondos marinos, donde al menos hay bacterias, gusanos, o criaturas adaptadas a la presión extrema, aquí no hay absolutamente nada. Literalmente, es como un vacío biológico. Se encuentra cerca del giro del Pacífico Sur, una enorme corriente circular de agua que evita que lleguen nutrientes del exterior. Esta zona cubre un área mayor que muchos países enteros y su esterilidad es tal que ni siquiera los microorganismos que normalmente viven en condiciones extremas logran sobrevivir ahí. Algunos científicos comparan esta zona con la superficie de Marte por su esterilidad, y la estudian como un modelo para entender qué condiciones impiden completamente la vida. Es uno de los pocos lugares de nuestro planeta donde, pese a tener agua, no hay vida detectable. En plena Tierra. Un lugar tan muerto como otro planeta. La sal no hace que el agua hierva antes. Una de las mentiras más repetidas en la cocina. Añadir sal al agua no acelera su ebullición, sino todo lo contrario, la retrasa. El punto de ebullición del agua salada es ligeramente más alto, lo que significa que tarda más en hervir. Entonces, ¿por qué la gente lo hace? Porque mejora el sabor de la comida, no porque la cocine más rápido. Un pequeño mito culinario que sobrevive por tradición, no por ciencia. El pan integral del supermercado suele ser un engaño. Muchos panes etiquetados como integrales solo tienen un pequeño porcentaje de harina integral. El resto sigue siendo refinado, pero coloreado con malta o caramelo para parecer más oscuro. Para saber si es realmente integral, el primer ingrediente debe ser harina integral de trigo, y no harina de trigo enriquecida. Así que la próxima vez que creas estar comiendo sano, quizás solo estés comiendo pan disfrazado. Si te gusta este tipo de contenido, aquí te dejo más videos y la opción de suscribirte. Nos vemos en el siguiente video.